Crisis de los misiles de Cuba. Antecedentes. En 1952, Fulgencio Bautista encabezó un golpe de Estado en Cuba. Suprimió el Congreso y se convirtió en dictador. Favoreció los intereses estadounidenses y prevaleció la corrupción, mientras la población vivía en la pobreza. La gente se inconformó y en 1959 triunfó el movimiento revolucionario a la cabeza del general Fidel Castro. El expresidente Batista huyó a Miami. ¿Qué medidas implementó el general Fidel Castro al llegar al poder? Lo primero fue incrementar los salarios, reorganizó la educación y la salud, otorgó tierras a los campesinos, apoyó movimientos de liberación de colonias y países subdesarrollados. También nacionalizó la industria azucarera, la banca y expropió los latifundios, afectando los intereses estadounidenses. Muchas personas entonces salieron de la isla muy inconformes hacia Miami. ¿Cómo respondió Estados Unidos al ver afectados sus intereses? En 1961, Estados Unidos suspendió la compra de azúcar y decretó un bloqueo económico que castigaba a los países que comerciaban con Cuba. Incluso promovió que lo expulsaran de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Como podemos ver en el dibujo, Estados Unidos prohibía o tenía un cerco para que ningún país pudiera comercializar con Cuba. Perdió muchos millones de dólares Cuba. Con esta cantidad habría permitido reconstruir la infraestructura para generación de electricidad, mejorar la alimentación de la población, completar el suministro de gas a todos los hogares y dotar de vivienda a la población. Así que la pobreza que hay en Cuba no era debido al gobierno de Castro, sino más bien al bloqueo comercial que impuso Estados Unidos. ¿Qué hizo entonces Cuba? Bueno, pues al verse restringido por los Estados Unidos, solamente le quedó acercarse a la URSS. En este momento histórico de la Guerra Fría, había dos potencias, Estados Unidos y la URSS. Si no eras amigo de Estados Unidos, eras su enemigo. Y entonces tendrías que aliarte con la URSS. Cuando se alían, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos al enterarse de esta unión de Cuba con la URSS? Bueno, John F. Kennedy consideró intervenir militarmente en Cuba. De hecho, Estados Unidos tiene una base militar en Cuba que está en Guantánamo, y desde ahí desplazó a los soldados. ¿Qué es la crisis de los misiles? Cuando Cuba acepta el apoyo militar soviético para establecer un sistema de defensa que incluía no solamente aviones, sino también armas y adiestramiento para el ejército cubano, entonces permitió que la URSS colocara plataformas para lanzar cohetes con ojivas nucleares hacia Estados Unidos. Esto fue del 16 al 28 de octubre de 1962, lo cual pudo desatar una guerra nuclear. Los diarios de esa época, como podemos ver en la ilustración, dicen: el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Le dice a los rusos: váyanse de aquí. Y Rusia le contesta que el bloqueo es un paso a la guerra nuclear. ¿Por qué estaba tan preocupado Estados Unidos? Pues porque Cuba está muy cerca de Miami. Y entonces los misiles quedaban muy cerca de los Estados Unidos. Esa es la crisis de los misiles, donde Estados Unidos y la URSS midieron fuerzas en Cuba.